desempeñó como jefe de la División de Neurogenética por varios años y actualmente es también el presidente del Comité Asesor de Enfermedades Raras del Ministerio de Salud. Mario se tituló de médico en la Universidad Nacional de San Agustín, en Arequipa, en Perú, y completó su formación en neurología en la Universidad Nacional de San Marcos, también en Lima. Se entrenó en neurogenética con la doctora Pilar Mazzetti y con Thomas Burt en la Universidad de Washington, en Seattle. Y en este momento, Mario, como ustedes vieron anoche, es el investigador principal del sitio de Enroll HD en Perú. Es investigador principal también del sitio peruano del Consorcio Latinoamericano de Investigación de la Genética de la Enfermedad de Parkinson y del Banco Peruano de ADN para la Investigación en Neurogenética. Mario ha estado trabajando en las interacciones genéticas y ambientales que afectan los trastornos neurodegenerativos como enfermedad de Parkinson, como enfermedad de Huntington, y pretende también, y está comprometido con la atención a poblaciones y con desarrollar un programa de atención médica de orden nacional para la enfermedad de Huntington y para otros trastornos neurodegenerativos. Entonces, los dejo con el profesor Mario y ojalá que nos rinda un poco más. Gracias, Roberto. ¿Sí? Perdón. Este está bien. Atentos unos. Okay. Para Eric. Vale. Pues las primeras palabras, como siempre, son para agradecer al comité organizador por invitarme a esta excelente y yo diría muy cálida reunión aquí en Barranquilla, con mucha gente amiga, con colaboradores que generalmente nos vemos en varios eventos y yo diría que sobre todo con todos los actores sociales que participan en lo que es la atención de la enfermedad de Huntington. Lo que voy a compartir con vosotros en los próximos 15 minutos, y prometo que van a ser 15 minutos, espero es poderles dar una visión de cómo está la atención de Huntington en nuestro país, pero sobre todo concentrado en las experiencias de éxito que hemos tenido en nuestro país en poder ayudar a las familias con Huntington. Creo que hemos escuchado mucho de las dificultades que compartimos todos los países latinoamericanos con respecto a las grandes necesidades que tenemos, no solamente en Huntington, sino en muchas otras enfermedades, no solamente las raras, sino también las comunes. Tenemos muchas dificultades, pero probablemente sea mejor aprovechar estos minutos en compartir experiencias positivas que al menos en nuestra población pues han significado un granito de arena en la atención. No tengo conflictos de interés para esta presentación, pero sin embargo, como ya lo han comentado, tengo una posición dentro del Ministerio de Salud donde estamos trabajando justamente en mover no solo la legislación con respecto a enfermedades raras, sino también hacer que esta legislación no sea letra muerta y finalmente se aplique, que ese es otro de los grandes retos que hay en nuestro país, en nuestros países latinoamericanos. Para poner en contexto un poco a nuestro país, Perú tiene una población aproximada de 33 millones de habitantes, se considera es uno de los países también en desarrollo, de desarrollo medio. En Perú existe mucho centralismo, entonces para aquellas personas que no conocen nuestro país, 1/3 de esos 33 millones, 11 millones, pues están concentrados en Lima, la capital. Entonces hay mucho centralismo y de hecho el sistema de salud también está centralizado. Los institutos especializados de salud que tiene nuestro país dedicados a diversas áreas, que son 7, los 7 se encuentran en Lima. Yo represento justamente al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, que es el que tiene que ver con enfermedades neurodegenerativas y neurológicas, y dentro de este centro pertenecemos a la división, al servicio de neurogenética, que también es una unidad un poco sui generis, porque es la única unidad de neurogenética de todo el país. Esta es nuestra institución, es una institución muy antigua, este año hemos cumplido 322 años de antigüedad.
Así es que es bastante antigua y somos muy conocidos además de la atención y el trabajo asistencial y académico que se hace porque tenemos un famoso museo que es un museo del cerebro, donde se han colectado muestras de colecciones de cerebros que están correctamente estudiados, que son más de 3000. Existe mucha legislación con respecto a enfermedades raras en nuestro país y eso creo que nos ha permitido hacer mucho en cuanto a el trabajo y la organización de todos los actores sociales, y eso es importante. He tomado estas láminas de la Federación Peruana de Enfermedades Raras, que es la federación que agrupa a las demás asociaciones de pacientes con enfermedades raras, porque de una manera muy sencilla nos describe todo lo que ha vivido nuestro país con respecto a legislación en enfermedades raras, que empezó con la Ley 29698 de enfermedades raras, que si bien es cierto se promulgó el 2011, pasaron 8 años para que, o casi 9 en realidad, para que esta ley se reglamente. Como ustedes saben, una cosa es la ley y otra cosa es el reglamento de la ley que dice cómo se va a aplicar. Entonces, tenemos eso, tenemos también ya aprobado a nivel nacional un registro que está promovido por el mismo Ministerio de Salud para poder hacer un registro de todas las personas que viven con enfermedades raras y huérfanas. Este registro también está priorizado y entonces todo ese sistema nos permite poder de alguna manera organizar la atención de personas y familias con enfermedades raras. Desde el punto de vista de cobertura de salud, hay un subsistema de cobertura de salud para enfermedades raras y sobre todo para medicamentos de alto costo, que pasan por un sistema de evaluación de un comité que tiene que valorar si alguna intervención, medicamento o procedimiento para algún paciente con enfermedad rara pues procede y si es realmente relevante para esta persona, y luego de esa evaluación ya se puede considerar ser financiada. Es precisamente en ese comité donde estamos trabajando junto a otros colegas en este momento. Entonces, sí hemos avanzado en cuanto a legislación, pero evidentemente todavía tenemos muchas dificultades en que esta legislación sea trasladada a todas las regiones de nuestro país y todas las familias pues se beneficien de los derechos que ahora les asisten en nuestro país. La historia de Huntington en nuestro país realmente es una historia que está muy ligada a la neurología peruana. Es una historia fascinante que empezó en 1950, no sé por qué se borró el año, en 1950 en una tesis de pregrado en una universidad al sur de nuestro país se describe una gran familia de enfermedad de Huntington en el sur de nuestro país con más de 50 personas afectadas y que fue motivo justamente para la graduación como médico del profesor Saavedra en aquel entonces. Ya Claudia nos comentaba el día de ayer acerca de todas las descripciones iniciales que desde fines de los 70 y los 80 se hicieron sobre el foco que tenemos de casos con enfermedad de Huntington en el Valle de Cañete, que es una región que está como a 1:30 en transporte en coche de la capital, no está tan distante. Y pues todas estas publicaciones, inicialmente por una escuela francesa que lleva nuestra institución, fueron inicialmente publicadas en francés en la Revue Neurologique por el profesor Cuba y parte de su equipo. Para inicios de los años, y justamente por esa razón es que el año 95, en 1995, la profesora Pilar Massetti fue entrenada para poder a su retorno de 3 años en Francia poder justamente crear lo que ahora tenemos como la unidad o el servicio de neurogenética. El trabajo en Cañete continuó y después de mucho esfuerzo tenemos ya datos que han hecho una estimación basada en un trabajo de campo en la región que calculan una prevalencia en el Valle de Cañete de 40 casos por 100.000 habitantes, que como más o menos todos conocemos es más o menos 10 veces la prevalencia mundial.
El diagnóstico genético de enfermedad de Huntington entonces fue una de las prioridades para esta unidad que se creó desde el año 95. Y miren qué curioso, el primer caso que fue evaluado en esta unidad por la misma doctora Pilar fue de un paciente con Huntington en agosto del 95, pero tuvieron que pasar 11 años para que se pudiera implementar la técnica de análisis genético y darle el diagnóstico a ese primer paciente. Entonces, para el 2006 y del 2006 en adelante ya contamos en Perú con el estudio genético para enfermedad de Huntington. Del 2010 en adelante ya en nuestro centro, dado que es el único centro que hace diagnóstico para enfermedad de Huntington del sistema público o de todos los sistemas públicos que tenemos en nuestro país, pues tenemos un registro de todos los casos diagnosticados desde el año 2010 en adelante. Para el año 2019 ya logramos implementar lo que es el programa de diagnóstico presintomático, donde aquellas personas en riesgo que desean participar de este programa pues puedan beneficiarse de saber con certeza su riesgo genético para enfermedad de Huntington, de acuerdo a los criterios que internacionalmente se hacen. Y bueno, con la información de este registro y con el trabajo que se ha ido haciendo, pues hemos estado trabajando muchos aspectos que nos han permitido a través de investigación poder generar propuestas a nuestro propio sistema de salud para que se pueda mejorar la atención de los pacientes y familias, que incluye desde la caracterización clínica de los pacientes, estudios de costo sobre cuán costosa es la enfermedad para las familias, estudios de haplotipos para ver el origen y la ancestralidad de las variantes genéticas de nuestro país y por supuesto estudios que tienen que ver con calidad de vida, con concepciones que tienen las familias con respecto a la enfermedad y su herencia. Y bueno, el día de ayer ya lo comentaron, nosotros fuimos dentro de Latinoamérica uno de los grupos que fueron convocados para poder participar en Enroll HD. Eso ocurrió en el 2013, pero por una serie de eventos desafortunados, lamentablemente nos tomó mucho tiempo finalmente formar parte de la familia Enroll HD, que se dio finalmente este año y ya somos un centro reconocido para Enroll HD. El registro que manejamos actualmente, el registro histórico desde el 2006 hasta la fecha, pues tiene un total de 617 casos diagnosticados con enfermedad de Huntington que corresponden alrededor de 441 familias no consanguíneas. El trabajo que hace nuestra unidad está concentrada en varias áreas y como pueden ver, no solamente vemos Huntington, pero definitivamente Huntington es la parte más importante de la clínica de neurogenética que nosotros tenemos. Y los servicios que se han ido agregando con el tiempo, además de la consulta especializada en Huntington, ha incluido las sesiones que ahora tenemos de consejo genético, de asesoramiento. Tenemos un personal, probablemente, y debe ser el único, que es una doctora especialista en salud mental, pero además genetista, que nos ayuda también con la parte de salud mental, además de utilizar a todos los servicios que tiene nuestra institución con respecto a terapia de rehabilitación, nutrición y, por supuesto, el diagnóstico de presintomático que se maneja ahora. Respecto a nuestra proyección hacia la comunidad, pues hay una experiencia de la cual les quiero comentar principalmente, que es la clínica móvil que tenemos para enfermedad de Huntington, donde prestamos asistencia médica y de salud a las familias con enfermedad de Huntington en el Valle de Cañete. Y por supuesto, todo este proceso también se hace a la par de hacer investigación y por supuesto de formar profesionales para las siguientes generaciones. Esta es un poco la historia, para los que quieran conocer la historia en detalle, está publicada en un Perspective en Neurology y desde el año 2012 y formalmente desde el año 2014 llevamos esta clínica móvil al Valle de Cañete y está organizada a través de 4 visitas que se hacen cada 3 meses al valle y formamos 2 grupos, un grupo nuestro trabaja en estrecha relación con el centro de atención primaria que hay en el Valle de Cañete y hay otro grupo itinerante que se encarga de hacer visitas
directamente en los domicilios de aquellas personas y familias que no pueden trasladarse al centro de salud. El Valle de Cañete es un valle muy extenso y muy largo y en realidad las familias están muy dispersas y entonces es un trabajo bastante arduo el que se hace. Hemos tenido varias etapas en esta época, en este tiempo de la campaña móvil, que ha incluido pues sobre todo grandes retos con respecto al financiamiento, que empezó siendo autofinanciado por los bolsillos de los investigadores, pero al mismo tiempo hemos recibido con el tiempo apoyo parcial de nuestra institución, apoyo de los gobiernos regionales, del mismo centro de salud que tenemos en el Valle de Cañete y recientemente, y lo cual agradezco muchísimo, el apoyo de la asociación recientemente formada de familias en Huntington, Perú, y por supuesto el apoyo de Factor H con el cual estamos recibiendo vuestro apoyo desde este año. La cohorte que tenemos al momento en Perú ha significado para nosotros, como les comentaba, el producir mucha información que nos ha permitido conocer mejor la situación real de las familias que viven con Huntington en nuestro país y, por supuesto, contribuir no solamente a la literatura científica, sino que a que se tomen medidas de salud y políticas públicas en nuestro país. Una de ellas, además de las descripciones que tenemos tanto de las formas clásicas, de las formas de inicio tardío y espero este año de las formas de inicio temprano, está por salir una publicación al respecto, también tenemos estudios que hemos hecho con respecto a estudios cualitativos para entender cuál es la interpretación que le dan las familias a la enfermedad y cómo entienden el tema de que, por ejemplo, es una enfermedad genética y qué riesgo tiene para los descendientes. Y la verdad que ese es un trabajo tremendo. Solamente les quiero comentar que teníamos personas y familias que entendían que como el nombre era Corea de Huntington, entonces era una enfermedad propia de los coreanos. Entonces, ideas como esas que parecen a veces muy jocosas inicialmente, pero si ustedes se dan cuenta pueden causar mucho daño y la falta de información puede ser muy deletérea para estas familias. El impacto económico de la enfermedad de Huntington en Perú, con un estudio que hicimos el 2015, pues encontró que las familias viviendo con Huntington en conjunto gastaban más dinero de lo que realmente ganaban por mes. Y eso realmente termina siendo catastrófico. Esto probablemente ha mejorado un poco en los últimos años, ya que Perú tiene ahora una cobertura universal de salud y este estudio salió cuando esa cobertura no era necesariamente universal, pero igual el problema sigue siendo muy grande. Y ya con trabajos en colaboración, y aquí tenemos algo muy interesante, escuchaba mucho, Irene también comentaba algo acerca de la ancestralidad y de los orígenes, de dónde viene la enfermedad en Latinoamérica, pues basado en estos estudios que hicimos en colaboración con Michael Hayden de la Universidad de British Columbia y basado en estudios de haplotipos, hemos encontrado una variante de un subhaplotipo A1 muy propia amerindia y lo cual puede plantear la hipótesis de que es muy posible que existía Huntington antes de la colonización española a Latinoamérica, lo cual podría ser tremendamente interesante de estudiar. Aún así, tenemos pues muchos retos, al igual que todos nosotros en Latinoamérica. El impacto de la enfermedad sigue siendo muy grande y catastrófico y entonces tenemos que trabajar muchos aspectos para que esto se pueda de alguna manera modificar y mejorar. También tenemos que entender, y este es un trabajo que hacemos con el personal de salud, que cuando se atienda a una persona con Huntington, no solamente nos dediquemos a esa persona que estamos viendo enfrente, porque esa persona pertenece a una familia donde probablemente hay otras personas afectadas, hay personas en riesgo y también familiares que por una u otra razón también están afectados desde emocionalmente, psicológicamente, financieramente, y entonces el impacto termina siendo en toda la familia. Los problemas que tenemos para el entendimiento de los conceptos básicos de herencia entre las personas y familias que viven con Huntington nos preocupa mucho y estamos trabajando en diversos medios de información, para lo cual le pido también nuevamente ayuda a Asunción, que estaba por ahí con la que conversábamos, para que podamos aclarar muchas de estas cosas que son muy propias de nuestra población y creo que necesitamos intervenir en ese aspecto.
y iniciativas como la que se están haciendo a propósito de esta reunión en el consenso, donde estamos trabajando con otro grupo de colegas para poder generar una guía basada en evidencia para atención en Huntington, nos va a servir mucho, no solamente por el hecho de que va de alguna manera a poner un marco a la atención de pacientes y familias con Huntington, sino que nos va a permitir lidiar con los seguros para que podamos exigir que se respeten y que se garanticen los derechos de los participantes. Al final, lo que tenemos como reflexión es que en nuestro país, a pesar de los avances en políticas públicas, tenemos muchos retos por todavía solucionar y esperamos que el modelo de la clínica móvil en el Valle de Cañete no solamente sirva para esta región, sino podría ser utilizado para otras regiones y también para otras enfermedades. La aproximación multidisciplinaria y un consejo genético adecuado es tremendamente importante y hay que dirigirlo no solamente al paciente, sino a toda la familia. Y por supuesto que esperamos poner nuestro granito de arena para que se entienda que, si bien es cierto, se conoce mucho ya de los aspectos de la enfermedad, pero se conoce todavía muy poco de cómo se experimenta la enfermedad en regiones como la nuestra. Y creo que esa es la contribución de que países y regiones latinoamericanas tenemos que hacer al conocimiento mundial. Les agradezco por su atención y gracias. Gracias, Mario. Debido a la premura de tiempo y con gran vergüenza vamos a dejar estas sesiones que siguen sin preguntas, pero obviamente quien sea que quiera y que tenga alguna inquietud para el profesor Mario lo puede abordar afuera. Está bien, ¿no? Durante los cafés, durante el almuerzo, durante la cena, lo mantienen despierto hasta las 11 de la noche si es necesario, no hay problema. Continuamos. Hola, ya, gracias. Pues es un gran placer. Erin Furstein. Hola. La doctora Stimming es profesora del Departamento de Neurología del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston, de la Escuela de Medicina de McGovern y miembro de la Academia Estadounidense de Neurología. Es fundadora y directora de la Clínica de Huntington del Centro de Excelencia de la Huntington's Disease Society of America y se desempeña como directora de la pasantía de neurología. Ha recibido el premio a la excelencia en la enseñanza del decano todos los años desde el 2019 y otros premios que tienen que ver con educación y entrenamiento. Ha sido nombrada superdoctora por Texas Monthly y Top Doctor por la Universidad Houstoniana durante varios años. La doctora Fur participa activamente en la comunidad de personas que viven con enfermedad de Parkinson y de Huntington, y ella es presidenta del Consejo Asesor Médico de la Sociedad de Parkinson del área de Houston, además de miembro de la filial local de la Huntington's Disease Society. Hay muchas experiencias que tenemos de la doctora, así es que le damos la más cordial bienvenida para escuchar su presentación. Adelante, Erin. Okay. Thank you for the lovely introduction. Okay, thank you. Okay, hi everyone. Thank you. I'm honored to be here. I'm actually standing in for Ralph Rellman, which is quite the tall order because number one, he's incredibly tall, and number two, he's incredibly brilliant. So I'm honored to be here today and thrilled to talk to you. I'm going to give you a brief clinical overview of Huntington's disease, and then we're going to talk, I'm going to show you some cases, and we're going to talk about the diagnostic approach to Huntington's disease. So let's get started. And yo hablo poquito español, so I have to speak in English, sorry. So first, I'd like to thank our courageous patients who provided informed consent for all of the videos that I'll show you today. So we're going to, as I said, briefly review HD. All of you in the room are very familiar with HD.
I'd like to just point out on this slide a couple of things. Number one, we know that we don't have a disease-modifying therapy yet, yet being the key word. There is exciting, promising research underway, and so there is absolutely reason for hope. In the interim, we do have effective symptomatic therapies, and so we focus on the therapies that we do have, both pharmacologic and non-pharmacologic, to treat the symptoms of Huntington's disease. We know that the prevalence varies throughout the world, but importantly, as has been said already many times today, this is a family disease. So likely the numbers that we see are an underrepresentation of the burden of Huntington's disease throughout the world. I'd like to thank the families, the patients that contributed to our understanding, our knowledge of the genetics of HD. We couldn't have done it without them. We know the causative gene, and that's an advantage that we have. We can't say that for other common neurodegenerative diseases like Parkinson's disease and Alzheimer's, at least the more common forms. We know, however, we can't eliminate or silence the gene, but can we modify the gene or the gene product? That is the question, and you will hear this afternoon about exciting research that is underway, disease-modifying research. So we know that the CAG repeat number is important. What does it tell us? Well, we know that the number of CAG repeats is inversely correlated with the age of motor onset, but we also know that that's not the end of the story, that only accounts for about 60% of the variance, and there are additional factors that play a role in the age of onset. There are genetic modifying genes that you'll hear about later today. Potentially diet and lifestyle and environment all influence the age of motor onset, and this gives us an opportunity to potentially pursue more research and intervene. So this is a lovely paper that was published by Chris Ross back in 2014, and really he reviewed the data, the beautiful data from many observational studies that have been done over the years, like TRACK HD, PREDICT HD, PHAROS, all of these wonderful studies that have helped us learn more about HD. And we know that HD affects an individual throughout que la their enfermedad de entire Huntington lifespan, afecta a un whether individuo a lo they're largo de caring for toda their su vida, affected ya sea parent que or porque están grandparent, or cuidando they're a living at sus risk, or padres then, porque están en riesgo o symptomatic. porque se tornan So sintomáticos. there's a I'm sorry, the pointer doesn't work here, but there's a Lo siento, el pre-symptomatic puntero no period funciona, pero hay and a un periodo prodromal period, and those presintomático have been y classified under un pre-manifest. periodo And we know prodromal. that individuals are considered, Sabemos que los individuos son have historically considerados, been considered o manifest históricamente when se they han receive a considerado motor manifestos diagnosis. cuando We reciben un know diagnóstico importantly motor. that this gives us an opportunity Sabemos to que esto nos da la intervene oportunidad during de potentially this intervenir durante prodromal period. potencialmente este The periodo prodromal period is prodromal. the period in which Es we un know periodo en el que individuals sabemos que los may have individuos mild motor pueden and tener non-motor symptoms. síntomas And then once individuals leves, become motores o motor no motores. manifest, Y se we know that vuelven, there's cuando se predictable vuelven decline manifestos, in the motor sabemos que hay and non-motor symptoms. un deterioro So how do we motor y no clinically motor. evaluate Entonces, our ¿cómo patients evaluamos with HD? clínicamente a los Well, I'm a pacientes movement disorder con neurologist, so I focus on enfermedad the de motor Huntington? symptoms Yo of me HD, concentro but we use en the los Unified síntomas Huntington's motores, Disease pero Rating Scale to help utilizamos us la do escala that. There are UHDRS. multiple subsections of the Hay UHDRS, múltiples and I'm going to subsecciones mostly de la focus on the HDRS motor y yo subscale me voy a of the concentrar en la UHDRS escala, today. en la subescala motora. So I think we're all in this room familiar with chorea. It's an abnormal, involuntary movement, purposeless movements that flow from one body part to the next. It's one of the more common motor symptoms in HD, but it's not the only motor symptom in HD. We know that there are other motor symptoms that can be incredibly disabling and lead to functional dependence. We know that in adults with HD, chorea is common, but we know in juvenile HD, chorea is far less common. And in fact, in individuals with juvenile HD generally have a hypokinetic phenotype, so slower movements, small movements, and increased in tone and Pequeños dystonia. movimientos y lentos. This is the chorea subscale, so this Esto is es a la subscale within the subescala de total Corea motor scale of the dentro Unified de la Huntington's Disease escala Rating de la Scale. subescala And this is a scale motora. that helps us Y esto es una objectively escala assess que the nos ayuda a severity of evaluar chorea. The objetivamente maximum potential score is 28. la gravedad. El puntaje máximo son 28 en 7 regiones, la cara, y cada una se evalúa independientemente. Entonces, vayamos a la clínica y tengamos una visita con un paciente.
Es un hombre de 46 años que tiene movimientos involuntarios, irritabilidad, depresión y ha tenido un cognitivo mental en los últimos 3 o 4 años. Lamentablemente ya no puede trabajar por sus síntomas cognitivos, no toma medicación, no tiene ningún abuso de ninguna sustancia. Sabemos que su madre y su abuelo paterno tuvieron enfermedad de Huntington. Entonces veamos este video. Yo le digo que extienda los brazos y puede ver que tiene movimientos distales, tiene movimientos en el pie derecho, en las manos, bilateralmente. Estos son componentes de la escala. Le digo que mueva la mano. Los movimientos son un poquito incoherentes y tiene movimientos involuntarios que son leves. Le digo que ponga un pie delante de otro, como si estuviera en una barra. Lo hace bien, pero tiene ciertas dificultades. Se hace un examen genético. No sorprendentemente, tiene CAG 17 y 42. Entonces, ¿cuál podría ser el diagnóstico? Entonces, enfermedad de Huntington con aparición en edad adulta. Excelente. Otro paciente. Por favor, seguimos trabajando. Todo el mundo despierto. Una mujer de 20 años con sacadas retrasadas, distonia e inestabilidad postural. Los síntomas empezaron hace unos 5 o 6 años, posiblemente más, no estamos del todo seguros. Tiene deterioro cognitivo y ha limitado su capacidad de trabajar fuera de casa o de manejar su dinero. Y también tiene una apatía significativa. Su papá tuvo HD, murió a los 43 años. Tiene 67 y 18 repetidos. Veamos un video. Está caminando por el pasillo, tiene dificultades para caminar, tiene una postura distónica, tiene los pies muy separados, tiene dificultad para dar la vuelta. Y aquí se puede ver la reducción de la sacada. Le digo que me mire la nariz, que mire, y los movimientos de los ojos son terriblemente lentos. Una velocidad de las sacadas retrasada. El diagnóstico es enfermedad de Huntington de aparición juvenil. Correcto. Entonces, hablemos un poquito más del diagnóstico. Históricamente el diagnóstico se ha hecho basado en las señales motoras y la presenta inequívoco de señales motores que solo se pueden explicar por la enfermedad de Huntington. Esta es la pregunta que como examinadores tenemos que hacernos para determinar si un individuo tiene o no un diagnóstico de enfermedad de Huntington. El DCL4, con una confianza de 4, quiere decir que el examinador dice que hay con una confianza del 99% o superior, las señales de este paciente coinciden con las de enfermedad de Huntington. Entonces, es un diagnóstico de alta especificidad pero baja sensibilidad. Sabemos que hay señales motores o no motoras que durante muchos años pueden preceder a las señales motoras más conocidas. Entonces vamos a la clínica. Una mujer de 39 años y ella solicita una prueba genética de enfermedad de Huntington. Su mamá se murió 2 años antes, a los 51 años. Tiene depresión, ansiedad, ataques de pánico ocasionales y tiene dificultades para trabajar. Sus colegas se quejan de que su rendimiento ha disminuido. Durante el examen, esta coopera mucho, pero muchas veces mira a su pareja para que respondan las preguntas. En el MOCA tuvo una puntuación de 26/30. El examen motor demostró un breve retraso en el inicio de las sacadas
Y luego variabilidad cuando daba golpecitos con la punta de los dedos. El investigador le dio un DCL de 3, un nivel de confianza del diagnóstico de 3. Se le hizo una prueba neuropsicológica o neurocognitiva y se vio que hay un trastorno, un importante trastorno neurocognitivo, aparte de la depresión y ansiedad generalizada. Y recuerdas que quería tener una prueba genética, quería saber cuál es su estado genético. Así que se le puso con medicamento, el Recho 2. Fue a ver a un psicoterapeuta que no conocía mucho la enfermedad de Huntington, pero le ayudó con la ansiedad y sus trastornos de humor, y su humor mejoró. Porque tenemos terapias que son eficaces y medicamentos que pueden ayudar para tratar los síntomas motores y no motores, pero tenemos que reconocer que los síntomas están presentes antes de tratarlos. Todavía tenía dificultades en el trabajo, así que volvió para hacer las pruebas genéticas. Se reunió con un asesor, un neurólogo y un neuropsicólogo, y todos les pareció que era una buena candidata para tener este examen, ahora que tenía los síntomas más controlados. Entonces le dieron los resultados, tenía 17 repetidos en el alelo 1 y 43 en el alelo 2. Entonces se puede hacer un diagnóstico de enfermedad de Huntington. ¿Le podemos dar un diagnóstico de enfermedad de Huntington? Tiene un DCL de 3. Tiene una enfermedad de Huntington probable, de acuerdo. La prueba neurocognitiva decía que tenía un trastorno importante neurocognitivo, tiene síntomas de comportamiento muy marcados. Entonces, en el 2019, un grupo de trabajo que hizo una recomendación, revisaron toda la literatura y hablaron del potencial de diagnóstico y las categorías de diagnóstico que se podrían considerar en adelante con relación a la enfermedad de Huntington. Y hemos hablado del nivel de confianza del diagnóstico, el DCL, y propusieron que se podrían considerar individuos con un DCL no solo de 4, sino también de 3, si tenían síntomas cognitivos importantes. Eso ya mencioné, que hay síntomas que pueden tanto motores como no motores, que pueden ocurrir años o décadas antes de que se perciba o se haga un diagnóstico motor de nivel de DCL4. Y es importante que reconozcamos estos síntomas cognitivos como una lentitud, disejecutivos, apatía, irritabilidad, cambios de personalidad, y también puede tener síntomas motores sutiles. Este es un estudio que se publicó el año pasado que señala los síntomas no motores que pueden ocurrir en individuos que tienen EH. Había 6.000 individuos con EH y 42,4% de los pacientes con EH dijeron que tenían al menos un síntoma psiquiátrico o cognitivo antes de los síntomas motores. 22,3% tenían un síntoma no motor al mismo tiempo que tenían sus anormalidades motoras. Entonces es importante reconocer que el 64% de los pacientes pueden tener síntomas no motores durante el proceso de diagnóstico. La ansiedad y la depresión son muy comunes en la población en general, entonces puede ser difícil distinguirlos de cuestiones de ajuste de individuos en riesgo. Una última evaluación. Una mujer de 31 años se presenta a la clínica con ansiedad, insomnio y sentimientos intermitentes de tristeza. Dice que no tiene tendencias suicidas. Su madre fue diagnosticada con EH y es asintomática. Tiene un examen neurologismo. En el MOCA es normal, 30 de 30. ¿Diagnóstico? Hicieron una prueba genética.
tenía repeticiones en el 19-17, pero es gen negativa. Esto es un recordatorio de que no todos los síntomas psiquiátricos sean positivos de EH. Puede ser de individuos que son con riesgo de EH o que viven con una persona que tiene EH. Esto es un trabajo en curso. Mis colegas estamos trabajando en un documento. Evaluamos la base de datos de Enroll HD y estamos muy agradecidos por todos los que han participado y nos han enseñado tanto con EH. Pero queríamos saber, ¿los síntomas no motores y el deterioro funcional empeoran de acuerdo con las distintas fases motoras? Y hemos visto que los síntomas motores cognitivos y sobre todo comportamentales van empeorando. Así que tenemos opciones para hacer el diagnóstico. Hemos hablado del diagnóstico motor, hablando de un DCL de 4, que es muy específico, pero también hay un nivel de falsos negativos en los estados prodromales. Podemos considerar una evaluación multidimensional de síntomas motores, cognitivos y psiquiátricos, basados en el criterio clínico, y está basada en la pregunta 80 de la UHDRS, que dice basada en toda la escala, no solamente en los síntomas motores. ¿Crees con confianza que esta persona tiene EH? Podemos considerar el trastorno neurocognitivo DSM-5 más los niveles de DCL, pero eso requiere unas pruebas neurocognitivas que son muy costosas, muchas veces no están disponibles y son difíciles. Entonces hay grupos que quieren desarrollar unas mejores evaluaciones cognitivas. Y por supuesto los biomarcadores pueden mejorar la sensibilidad, pero sé que no siempre es práctico. Y se hace muchas veces a nivel de investigación, pero no es muy práctico desde el punto de vista clínico. Entonces, ¿cuáles son los riesgos y beneficios que hay que tener en cuenta? En primer lugar, la persona tiene que estar lista para recibir los resultados. Nunca tendría que haber una emergencia para un diagnóstico urgente de la EH. Hay que esperar hasta el momento en que la persona y las familias están listas para recibir la información. Entonces, entrega esa información con compasión. Hay beneficios potenciales asociados con un diagnóstico temprano, mejor acceso a los cuidados, decisiones informadas sobre la planificación familiar, y se puede minimizar los males entendidos y el impacto negativo en el trabajo y las relaciones familiares. Pero también hay riesgos potenciales asociados a un diagnóstico temprano. Se puede estigmatizar a las personas y hay un mayor riesgo de suicidio con EH, sobre todo alrededor de la época del diagnóstico. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Entonces hacer un diagnóstico clínico del EH es complicado. Es importante siempre aplicar un enfoque compasivo centrado en el paciente para realizar un diagnóstico predictivo y confirmatorio. Sabemos que el EH es algo que afecta a los individuos a lo largo de toda su vida. Y el número de síntomas motores y no motores son importantes. El hecho de que el paciente está listo es más importante que el diagnóstico en sí. Entonces, a fin de cuentas, la independencia del diagnóstico, lo más importante es abordar los síntomas. Lo mejor es tratar estos síntomas. La EH no debería ser algo que define a la persona. Muchas gracias a los pacientes que nos inspiran todos los días. Sigan luchando. El conocimiento es poder. Así que muchas gracias a todos los que están aquí hoy y que están aprendiendo más sobre la EH. Hay mucho más que hacer, así que hay motivo para tener esperanza. Gracias a Factor H por proporcionar esta oportunidad. Muchas gracias. Thank you very much, Erin. Muchas gracias, Erwin. Debo confesar que te he visto varias veces en teleconferencias, en computadora, y hoy en persona entiendo porque it was wonderful. Thank you very much.
Vamos entonces a proceder a que las preguntas, por favor, siéntanse en libertad de dirigirse a Dr. Forstiming at any time, a cualquier momento. Interrumpimos ahora, almorzamos en 30 minutos, por favor, y estamos acá de vuelta a la 1:10 en punto para continuar. Gracias.